Vamos a hablar de la Junta de Control Fiscal, a terminar el tema que iniciamos en el episodio 1. Y estábamos justo discutiendo esos mitos y esas realidades, pero sobre todo la participación de la Junta de Control Fiscal, que por virtud de ley fue impuesta por el gobierno de Estados Unidos, más propiamente el Congreso de Estados Unidos, en el 2015. Y el licenciado Sousa, usted estaba trayendo precisamente lo que son las representaciones que se le han hecho a esa Junta por parte ya sea del regulador, de las mismas cooperativas que han tenido interacción con la Junta. ¿En qué etapa está eso hoy? Plan de fiscal de COSEC y Junta. La Junta de Control Fiscal entró en función en el 2016. Exacto. Y desde que se creó, el grupo de cooperativas que asesoramos le proveyó toda la información, todo el análisis que desde el mediados del 2015 se había trabajado buscando soluciones. La experiencia nos dice que la información que llegó a la Junta de Supervisión Fiscal, así pasó con el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, con quienes nos reunimos, de parte de COSEC no era tan precisa y tan clara. Y es lo que nos hace pensar de que COSEC como que asumió la postura de decir, ¿cómo yo protejo mi imagen y mi responsabilidad? El problema es que entonces al llevar información que no era la correcta, se evita que se tomen decisiones apropiadas. Y se ha alargado un asunto que verdaderamente tenemos la suerte de que se puede atender con recursos mínimos. El que el gobierno reponga y atienda lo que tomó no va a ponerle ninguna crisis al gobierno porque es un monto grande desde nuestra perspectiva, pero en el parámetro total del gobierno es una gota. Y con eso se puede resolver, eliminar los riesgos y dejar que el cooperativismo haga como ha hecho en 70 años. Las crisis internas, los problemas o los riesgos internos, lo atienden las cooperativas con dinero de las cooperativas sin usar dinero público. Así que esa es la experiencia que hemos tenido. Yo creo que está llegando ahora el momento donde la Junta tiene un cuadro más claro. En agosto del año pasado, AFAF y COSEC presentaron un plan fiscal a la Junta de Supervisión Fiscal, que la Junta lo aprobó rápido. AFAF es la Administración de Financiamiento, que es un ente gubernamental. Ese plan fiscal tenía errores, tenía un enfoque que nosotros entendemos que es equivocado. Se le dijo a AFAF, se le dijo a COSEC, se le dijo a la Junta de Supervisión Fiscal, pero en el proceso de aprobación expedita de planes fiscales lo aprobaron. Vinieron los huracanes, la Junta dijo, todos los planes hay que echarlos a un lado. Se presentó un nuevo plan fiscal de COSEC por parte de COSEC y AFAF en abril de este año. Muy similar al previo, con los mismos problemas, las mismas deficiencias. Afortunadamente, la Junta escuchó, recibió el insumo, no tanto de nuestro grupo, sino de la Liga de Cooperativas, otros sectores, y se dio cuenta de que ese plan estaba mal enfocado y no lo aprobó. Se han aprobado los planes fiscales de Lela, de PREPA, de PRASA, del Banco de Fomento, de la UPR. El de COSEC no está aprobado, porque está mal diseñado, tiene unas premisas equivocadas. Nosotros estamos en la expectativa de que información que le está llegando a la Junta, y en eso hay que reconocer el rol de la Liga de Cooperativas, en llevar esa información, les va a permitir tomar la decisión correcta. ¿Y por qué COSEC está desinformado a la Junta? Es que si COSEC, yo creo que COSEC hay personas que están más preocupadas con que se evidencie, que digan, COSEC, que era el regulador, que es quien tenía que poner orden, propició el desorden, propició el riesgo por el lado gubernamental. Porque nuevamente, esos planes fiscales de COSEC dice, las finanzas de las cooperativas están buenas, los socios respaldan las cooperativas. El último plan dice y reconoce, las cooperativas son el tercer banco en el país y reconocen que son necesarias para mantener una competencia con la banca. Así que, si eso es así, el problema no está en la sábana. El problema está en la responsabilidad que tiene que asumir el gobierno. Y eso ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Europa, ocurrió hasta en el país natal o de ascendencia de la directora Yaresco. En Ucrania. En Ucrania. Todos los países, las crisis financieras las han respondido el gobierno. Eso, aun cuando esas crisis las provocaron los bancos. Rescate financiero. Por eso, pero fíjense que en Estados Unidos se le ponen dinero aquí, Banco Popular recibió 900 millones. Correcto. Pues fue por malos préstamos. Aquí el problema no son malos préstamos de las cooperativas, es que el gobierno tomó un dinero y no lo ha repagado. Quiero resaltar lo siguiente.
Porque si una entidad, un sector económico como son las cooperativas, estuviera en una situación adversa, pues es de esperar que una vez viene un huracán, las cosas se mejoren. Eso es de esperarse, ¿verdad? El sistema estuviera en activo. Exactamente. Sin embargo, las cooperativas hoy día se han aumentado los activos, se han aumentado el número de socios, se ha aumentado la liquidez para atender necesidades de esos socios, de manera que se ha demostrado una y otra vez que la situación adversa radica en la situación de los bonos y del gobierno. El mito que estábamos hablando hace unos minutos con respecto a las consolidaciones. Miren, las consolidaciones, primero se tiene tiene que atender el asunto de los bonos, como para después hablar de consolidaciones. Lo que pasa que lo que no se dice, el que el regulador promueva las consolidaciones también radica en que las cooperativas agoten sus reservas para decir o buscar algún mecanismo posterior de decir, pues ya aquí se han utilizado las reservas de las cooperativas, viendo a COSEC ya en su función como de gobierno plenamente y no como de regulador. ¿Ves? Y entonces de esa manera, pues entonces se fomenta y se trata de ubicar el problema principal en cuestiones operacionales de las cooperativas, lo cual hoy día todos los parámetros, si se buscan las estadísticas que son públicas desde la época del huracán hacia acá, todo ha demostrado que las cooperativas han aumentado todos los parámetros financieros de envergadura hoy día. El momento, el momento histórico en que vive Puerto Rico a nivel de sus asuntos económicos, pues obviamente es de crisis, ¿verdad? El sistema financiero cooperativista está dentro de ese modelo de desarrollo también. Mucho se habla de hacia dónde deben tomar unos y otros sistemas para que eso se vaya menguando en términos de una crisis. Quizás el planteamiento de esos voceros en contra del sistema financiero cooperativista está relacionado con la alegada modernidad. ¿Dónde están las cooperativas en términos de desarrollarse más moderno? Bueno, yo creo, perdonando porque es un asunto que domina Luis, pero yo creo que la mejor evidencia de modernidad y capacidad fue que en el peor momento, después del huracán, las instituciones que abrieron y proveyeron servicios fueron las cooperativas, no los bancos. Y durante la crisis del 2008 al 2010, cuando cerraron aquellos bancos, en esa crisis económica, las cooperativas crecieron en socios, en activos, rendimiento. Todos sus parámetros son mejores. ¿Por qué? Porque el modelo cooperativo está diseñado a atender las necesidades de sus socios. Eso genera ese patrocinio. El modelo de por sí tiene esa fortaleza y cuando mejor funciona es en los momentos de adversidad. Entonces, eso es lo que necesita Puerto Rico para desarrollarse. Moverse. Sí, en este momento la banca no está prestando. Bueno, sí, pero retomando tu punto, vamos a decir, la mitad de las cooperativas que hay en Puerto Rico operando, que son 116, la mitad de esas son cooperativas que poseen el 92% de los recursos del sector, pero esas están desarrolladas dando servicios financieros que no tiene nada que envidiarle a ningún otro sector financiero que está aquí, ¿verdad? Inclusive, si tú te coges, por ejemplo, la firma Evertec la sostiene en parte las propias cooperativas por el patrocinio que se da a una entidad que permite fluir la tecnología y el servicio a los cajeros automáticos, a las tarjetas de crédito, a la llamada ATH móvil que está de moda. Eso ya hay. Y eso es un producto que las cooperativas le pagan a esa empresa. Claro. Y entonces las cooperativas más pequeñas no se puede decir que no están atendiendo a sus socios,
Porque la distinción aquí que hay con los sectores cooperativos es que son las personas y no el capital, el dinero, son las personas las que definen su vínculo de desarrollo en su entidad cooperativa, que siguen patrocinando y demás, porque si no fuese así, tú no tuvieras cooperativas pequeñas operando, porque la gente se les iba, ¿verdad? Entonces, no, el modelo cooperativo es un modelo que es diverso, que no depende exclusivamente de tecnología full, sino que también depende de necesidades que se llenan conforme a la capacidad de los asociados en esos sectores. ¿Ves? Yo atiendo un sector en Tuabaja que principalmente son comunidades de desventaja social. No obstante, se proveen unos servicios que satisfacen, y si nosotros hemos hecho encuestas de los servicios que ofrece nuestra cooperativa, y así se ha hecho a nivel del movimiento cooperativo en general, y nosotros salimos todas con buenas calificaciones, incluyendo esas cooperativas más pequeñas que a lo mejor no tengan unos servicios fundamentales, pero que los socios tienen un sentido de pertenencia y un sentido de solidaridad hacia la entidad que es de ellos y que ellos mismos han desarrollado a través de décadas. Regresando un momento al asunto de las pérdidas, se ha difundido que hay un acuerdo preliminar que el 95% de los acreedores han aprobado con respecto a la inversión que se hizo en el BGF, el 95%. Y hay otro acuerdo de COFINA. Todavía no han sido aprobados, pero están en vías. ¿Cuál es la posición de las cooperativas? Porque las cooperativas tienen 500 millones en BGF y 90 millones en COFINA. Hay divergencia de visión en el movimiento cooperativo respecto de esas propuestas. Cuando se habla del 95% de acuerdo, eso usualmente se calcula a base del monto de la inversión. Y el grueso de esa inversión está en manos de fondos buitres. Esos fondos buitres compraron a 20 y 30 centavos el dólar los bonos. Así que esos fondos buitres pues, les conviene y están en disposición de ir a un acuerdo que pague a 55 centavos. Claro. Para ellos es una ganancia extraordinaria. 25. Para los inversionistas de Puerto Rico que compraron ese bono dólar por dólar, incluyendo a las cooperativas, eso implica una pérdida. ¿Cuánto sería la pérdida en este momento? Como de 45 centavos, 45% en el caso del BGF. En el caso de COFINA creo que es menos ese escenario, pero en el caso del BGF hubo instituciones que entendieron que era mejor coger la pérdida y seguir adelante. Hay otras cooperativas, el grupo que nosotros asesoramos ha mantenido firme la posición de que ese dinero el gobierno lo tomó bajo condiciones anormales, no las apropiadas, y que ese dinero le pertenece a los socios de esas cooperativas y que el gobierno lo tiene que reponer. Así que por eso se ejercieron unas prerrogativas y hay unos reclamos que están latentes sobre ese dinero. La transacción sigue su curso, la transacción de reestructuración. Hay sectores fuera del movimiento que la han cuestionado y hay publicaciones que señalan que esa transacción está diseñada más que nada para conseguir unos relevos que benefician a unos ejecutivos que estuvieron en el Banco de Fomento y que participaron en la banca. ¿Cómo es eso? Hay una publicación que se llama Hedge Clippers, que ha dicho, y está por escrito, está disponible en internet, que dice que la transacción del Banco de Fomento lo que beneficia es a ejecutivos que estuvieron en el Banco de Fomento en aquel momento, porque la transacción le concede unos relevos totales, absolutos, amplísimos. Pues a esas personas les conviene, porque no serían susceptibles de reclamos. O sea que han ido a cuestionar, Esos grupos de Estados Unidos han cuestionado que ese diseño de esa transacción sea sano, sea adecuado o no. En el caso de las cooperativas, las que nosotros representamos sostienen de que si esa es la determinación de que se implementa, el efecto adverso que eso pueda representar es una responsabilidad de COSEC y del gobierno. Mira, más allá del asunto de los acuerdos que se logren, lo que se vislumbra es que en los próximos años la economía no va a estar fuerte como para que el gobierno tenga los recursos para pagar estos compromisos que se hagan. ¿Cuál es la posición de las cooperativas con respecto a eso? Bueno, yo creo que la experiencia del 2008 al 2010, 2014
con una recesión en Puerto Rico y con una crisis en la banca, las cooperativas crecieron. Las cooperativas están diseñadas para funcionar y atender las necesidades de los socios aún en esos momentos difíciles. Así que si el gobierno responde y atiende lo que tiene que atender, yo estoy confiado que las cooperativas, al igual que ha hecho por 70 años, con sus recursos y con el patrocinio de sus socios, sale adelante. Yo pienso que, como reiteramos ahorita, el gobierno realmente tiene los recursos para poder resolver la situación. ¿Por qué? Porque el gobierno, si usted hace la aritmética simple de todos los acuerdos que está logrando y todo el llamado superávit que se va a dar en los próximos 5 o 6 años, porque se habla de eso. Lo que pasa es que aquí se utiliza mucho espejismo, para unas cosas decir que hay dinero, para otras cosas decir que no hay dinero, etcétera. Pero la cantidad que nosotros hemos estado hablando en los pasados meses, nosotros sabemos que el dinero y hay maneras hay soluciones que se pueden llegar a acuerdos con el gobierno para resolver esta situación. Entonces, aquí en este país pues vemos como que todo es un pote y todo el pote se quiere ver afectado, pero tan importante que es que el reconocimiento del gobierno con respecto a las cooperativas para que sean instrumentos de desarrollo, porque es que lo somos, ¿verdad? Pues es una situación que yo espero y estoy confiado en el buen juicio de la gente que, fuera de un análisis exclusivamente político, vean las soluciones económicas que se tienen que dar para que entonces vean el movimiento cooperativo como un aliado del pueblo, no un aliado de ningún gobierno en particular, sino un aliado del pueblo, que cada vez más nosotros atendemos personas de la tercera edad, cada vez más nosotros estamos acercándonos a jóvenes, porque hay todo un entusiasmo también de los jóvenes y situaciones que damos, que atendemos a los jóvenes de este país. Entonces, cuando tú tienes dos sectores como es la juventud y la tercera edad en un país como este, que se quiere proteger, ¿verdad? Las cooperativas somos una gran solución a todo ese proceso. Bueno, en el minuto 20 para de contar, se detiene. Y este fue el segundo tema, el segundo episodio, de este tema entre la Junta de Control Fiscal, los mitos y las realidades que los cooperativistas plantean, defienden esos mitos o los contradicen. El próximo tema, vamos a entrar en aguas profundas, no necesariamente desde Puerto Rico, vamos a hablar sobre Ucrania, vamos a hablar sobre lo que pasó con la crisis de los bancos en Estados Unidos y cómo el gobierno hizo el famoso bailout, o si recapitalizó o no recapitalizó a los bancos. ¿Cuáles son las diferencias de eso con las cooperativas de Puerto Rico? Porque eso, de ahí es que estriba lo que ellos alegan son las justificaciones para que no se entre en un bailout. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Síguenos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Estaremos siempre disponibles para contestar preguntas. Gracias, compañero, por estar siempre dispuesto a contestar la pregunta. Desde el periodismo, para de contar.